Hay una pregunta que siempre nos hacemos, es una constante dentro de la experiencia de la fe, y es: ¿cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo agrado a Dios? Quiero agradar a Dios, quiero hacer lo que es correcto. Y no está mal querer hacerlo, eso está muy bien. Lo que considero que está mal es llegar a pensar que ese hacer la voluntad de Dios, ese querer agradar a Dios, es pensar que eso comienza en la iglesia, en el templo, en el lugar donde nos congregamos. Muchas veces nos hemos puesto a pensar así, que es comprometerme con el programa de la iglesia, hacer lo que el pastor me pide, lo que el sacerdote me pide, hacer todos esos procesos religiosos, desarrollar todos esos ritos al pie de la letra, porque esa es la forma que, si lo hago bien, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a agradar a Dios. Y yo creo que eso se hace con muy buenas intenciones, pero lo cierto es que no es así, porque muchas veces nos embarcamos en esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios y nos vamos a querer vivir lo complejo, lo místico, lo complicado. Pensamos que haciendo todo eso, lo complejo, ¿no?, lo místico, lo complicado, pensamos dentro de la iglesia, dentro del lugar donde congregamos, pensamos que el hacer eso es hacer la voluntad de Dios. Y no es así. Quiero leer un verso bíblico que puede ayudarnos en esta reflexión a comprender cómo es que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y este versículo es muy interesante. Para comenzar, definamos la palabra casa. Casa del griego oikos. Pero oikos tiene más de un significado. De por sí, oikos significa casa. Pero no solamente se refiere a esa estructura física, al edificio, al lugar donde moramos, porque oikos también significa familia. Pero también oikos también se refiere a nosotros mismos, a nuestra casa interior, se refiere también a nuestra propia vida. De hecho, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24, Jesús allí nos narra una parábola y nos habla de dos constructores, de dos individuos que construyen, que edifican una casa. Uno lo hace sobre la roca y el otro construye su casa sobre la arena. Y en esta parábola, Jesús está usando la misma palabra, casa, oikos, pero lo hace aquí para referirse a nuestra propia vida, a la forma y a la manera de cómo nosotros debemos construir nuestras propias vidas. En ese sentido, podríamos decir que Dios nos está diciendo que aquella persona que no sabe mantener de pie, cuidar, organizar, gerenciar, asistir, construir su propio interior, su propia familia, si no sabe ordenar su propia morada, el lugar donde vive con los suyos, por más que sea infaltable a los servicios de su iglesia local, por más que se comprometa con el programa de la iglesia, no sabrá servir a Dios, nunca sabrá hacer la voluntad de Dios, no sabrá hacer lo que realmente
agrada a Dios. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos agradarle, si queremos servirle y que Él reciba nuestro servicio, no pensemos que eso se hace solo en la iglesia local donde congregamos. No estoy diciendo que no hay que congregar, no estoy diciendo eso. El congregarnos, el hacer comunidad, es saludable. Esa es la voluntad de Dios también. Dios quiere que nos congreguemos. Él ama a la comunidad. Y el creyente debe congregar, tiene que ser parte de esa reunión donde los creyentes, por propia decisión y por propia voluntad, se juntan, se reúnen para crecer en el conocimiento de Dios, en el amor. Pero el agradar a Dios, el hacer la voluntad de Dios, el servicio a Dios, comienza cuando sabemos gerenciarnos a nosotros mismos. Comienza por nuestra casa primera, cuando aprendemos a ser disciplinados, cuando aprendemos a manejar nuestras emociones, cuando morimos a nuestros egoísmos, cuando vivimos nuestras vidas con responsabilidad, con madurez, cuando valoramos, cuando construimos y dignificamos la vida de los que están muy cerca de nosotros, que es la esposa, que es el esposo, que son los hijos, que son los padres, etcétera, 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 que es nuestra propia familia, allá en el lugar donde vivimos. El hacer la voluntad de Dios, el servirle a Dios, el agradarle, no está en querer participar de lo místico, de lo religioso, de lo complejo y complicado. No, no comienza allí. Comienza en buscar, en hacer lo sencillo, lo simple, en aquello que está muy al alcance nuestro. Y eso comienza con uno mismo, con el matrimonio, con los hijos, con la familia y con el hogar.